Buenas, volvemos a surcar los mares de la información social. Dentro de 4 días se cumplirá un siglo de uno de los hechos más dramáticos y al mismo tiempo sorprendentes del siglo XX. La madrugada del 15 de abril de 1912, el transatlántico Titanic, el buque más lujoso y grande del mundo de entonces, diseñado con una tecnología que le otorgaba la consideración de insumergible, se hundía en las aguas del Atlántico Norte tras chocar con un iceberg. El gran lujo con el que fue equipado a las más de 1.500 personas que perdieron la vida en el naufragio y la notoriedad y riqueza de gran parte de sus pasajeros dio a la tragedia una hora de castigo divino a la arrogancia y soberbia humanas. Pero sea como fuere, el caso es que la del Titanic es una epopeya única que todo el mundo conoce y que a menudo el teatro, la literatura y el cine se han encargado de recordarnos. ¿Por qué nos fascina tanto el Titanic? Vamos a ver unas imágenes y después hablamos de ello con nuestros invitados. En nuestra cita de hoy con la historia vamos a entrar en el barco de los sueños. Hace un siglo el Titanic desaparecía en las gélidas aguas del Atlántico Norte y con él no solo desaparecía el barco más formidable, grande y lujoso que el mundo había conocido hasta entonces, sino que también desapareció una época marcada por la magia y el glamour. Los restos del Titanic llevan 100 años en el fondo del océano, a casi 4.000 metros de profundidad. Pero gracias a la pericia de numerosos investigadores e historiadores, algunos de los objetos que permanecían ocultos bajo la oscuridad abisal han sido recuperados. Una colección de estos objetos, junto a otros que se salvaron del naufragio, pueden ser contemplados ahora en la exposición Titanic The Exhibition, que puede visitarse en el Museu Marítim de Barcelona hasta el 30 de septiembre de 2012. Es la mayor y la más notable exposición que puede visitarse en el mundo de objetos, fotografías y documentos originales relacionados con el mítico barco y su naufragio. Nosotros solemos decir que en realidad no es una exposición, sino que es una experiencia, y se basa en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos son los objetos originales del Titanic. A medida que desgraciadamente han ido falleciendo los supervivientes, estos objetos son las únicas voces vivas que nos quedan del pasado. Son realmente trozos de historia que hemos podido rescatar del pasado y que hemos podido introducir aquí en una vitrina para que cada uno de nosotros, cada visitante, establezca su propia conversación con esta voz histórica que hemos podido rescatar. Luego tenemos las recreaciones, que son recreaciones físicas de partes interiores del buque que obviamente ya no existen y que nos permiten situarnos físicamente a bordo del Titanic. Y finalmente el tercer pilar, que es la audioguía, que es un equipo de sonido individual que mediante una voz, música y efectos sonoros va guiando a cada visitante por el interior de la exposición. La combinación de estos 3 factores es lo que permite crear esta experiencia única de viaje atrás en el tiempo. Es lo más parecido que podemos hacer en el año 2012 a haber viajado en el Titanic. Conforme el visitante avanza por las diferentes estancias de la exposición, descubre múltiples detalles sobre el mítico transatlántico que derrumban algunas leyendas y al mismo tiempo refuerzan otras. Desde esta cabina Marconi, los telegrafistas lanzaron la señal de SOS, tras colisionar con el iceberg la noche del 14 de abril de 1912. Pero con toda seguridad no fue el Titanic el barco que inauguró la emisión de esta nueva señal de socorro, como se suele pensar. En la cubierta de botes había espacio para llevar muchas más barcas de salvamento, pero el Titanic no infringía la ley y navegaba con los botes exigidos por las normativas de navegación marítima. El primer oficial, William Murdoch, probablemente tuvo una conducta intachable, alejada de la del personaje que describe James Cameron en su película. En tercera clase viajaba gente humilde, pero lejos de ser pobre. En 1912, si eras pobre, no viajabas. Un billete para una familia en un camarote como estos costaba el ingreso anual medio de una familia en un país escandinavo, así que calculamos que como media estaban trabajando alrededor de 5 años para poder ahorrar lo suficiente para comprar un ticket en tercera clase en un camarote para toda la familia. En cambio, cualquier exageración se queda corta cuando se contempla la gran escalinata. Un sobrio y lujoso pasillo conduce a las suites de primera clase,
Pues como podemos simplemente ver, cualquier persona se dará cuenta de que estamos ante un camarote de primera clase, la recreación en concreto de una de las suites que había a bordo del Titanic. Podemos compararlo fácilmente, el lujo y la ostentación y el detalle en la calidad del material, con el camarote de tercera clase que hemos visto anteriormente. Esto sería el salón, digamos, de la suite, y esto ya sería propiamente dicho el camarote, que es donde, por ejemplo, el matrimonio español Peñasco, que viajaba en primera clase, hubiera estado a bordo del Titanic. Los precios en primera clase variaban mucho dependiendo del tipo de suite que se cogía, si tenía cubierta de paseo propia o no, pero en cualquier caso, por ejemplo, una de las habitaciones más caras en primera clase costaba $4.000 de 1912, lo que hoy en día equivaldría aproximadamente entre 30 y 40.000 euros de valor actual, así que podemos hacernos fácilmente una idea de que los pasajeros que viajaban en primera clase era la clase dominante mundial de 1912. Cada detalle que el visitante se encuentra a lo largo de la exposición es una puerta abierta a decenas y decenas de historias personales. Este es el smoking que lució uno de los pocos pasajeros españoles que viajaban en el Titanic, Víctor Peñasco. Estas botitas las llevaba puestas la niña Louise King la noche del naufragio. El pasajero Håkan Björnström envió un escueto telegrama una vez rescatado por el Carpathia. Safe, salvado. Un enorme bloque de hielo conserva la temperatura a la que se encontraba el agua del Atlántico la fatídica noche del 14 al 15 de abril de 1912. Este anillo fue hallado en el fondo de un bote. Su propietaria, la pasajera sueca Gerda Lindell, al igual que su marido, no logró sobrevivir en las gélidas aguas. Lo que pretendemos cuando la gente finaliza aquí su recorrido por la exposición es que comprendan y sientan que detrás de cada nombre que vemos aquí escrito hay una persona humana como nosotros, con una historia que contar y una vida que recordar, y que este es el mejor homenaje que nosotros, pues desde el siglo XXI, podemos hacer a aquellas personas en 1912, para que no vuelva a suceder y para que nunca lo olvidemos. Pues no podía ser de otra manera. A 4 días de conmemorarse ese fatídico día, ahora hace ya 100 años, hemos invitado al programa a Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Titanic, es también presidente de Musealia, la empresa que ha creado la exposición que acabamos de ver en el vídeo, Titanic The Exhibition. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Juanjo, muchas gracias. Nos acompaña también Nacho Montero, periodista, es coautor de este libro que tenemos aquí, Los 10 del Titanic, que reconstruye la historia de los 10 españoles que tomaron parte en aquel viaje único, bien como pasajeros o bien como tripulantes. Muy buenas tardes, Hola, Nacho. Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado. Bueno, sí que me gustaría, aprovechando que estamos a 11 de abril, intentar calcular. El Titanic ya navegaba. ¿Por dónde se encontrarían en estos momentos? Y sobre todo los pasajeros, ¿en qué empleaban su tiempo, sus horas? Bueno, el barco más o menos ahora estaría llegando a Queenstown. Había hecho una escala en Cherburgo para embarcar a los pasajeros de los más ricos que viajaban a bordo, entre ellos Víctor Peñasco, el madrileño que viajaba con su mujer. Y lo que estarían haciendo, hombre, figúrate, es que el Titanic era como una ciudad, y por lo tanto, ¿qué estarán haciendo ahora en una ciudad? Los ricos estarán haciendo unas cosas muy distintas a las que hacemos los pobres. Y entonces en el Titanic sucedía lo mismo. Los ricos estaban en su cubierta, tenían su salón para jugar a cartas, su salón de lectura, su gimnasio, su frontón, su piscina, y los de tercera pues estarían charlando, jugando a cartas o paseando por la cubierta, ¿no? Exactamente. Una de las actividades que más se llevaba a cabo en el barco precisamente era jugar a las cartas y ir a la biblioteca. Esto lo hacían además tanto los pasajeros de primera clase como los de segunda. Pasaban muchísimo tiempo en la biblioteca y compartiendo partidas de cartas con otros compañeros de viaje. ¿Y por qué, Jesús, nos sigue fascinando tanto el Titanic? Parece que lo sabemos todo, pero sigue despertando nuestra curiosidad, nuestra fascinación. Bueno, mira, esa pregunta me la vas a hacer, por favor, dentro de 100 años. No sé si estaré aquí, ¿eh? Sí, seguro. Y me harás la misma pregunta. Los periodistas dentro de 100 años se harán la misma pregunta que tú me haces a mí y dirán, ¿por qué sigue fascinando el Titanic si han pasado 200 años? Porque el Titanic es un pedazo
de mundo en el que estamos representados todos, los ricos, los pobres, los buenos, los malos, los altos, los bajos, los católicos, los protestantes, los judíos, de todas las clases, de todas las religiones, de todas absolutamente de todo. Había empresarios, había gente de dudoso comportamiento, había de todo. Y por eso, en la actualidad, y ocurrirá dentro de 100 años, la gente, tú y yo, que estaremos allí para contarlo, y también tú, Qué optimista. estarán diciéndose la misma pregunta y estarán pensando en el Titanic. Y varias generaciones, oye, es que todas las generaciones, es que la historia... Jesús, es Mira, que la historia es casi hipnótica. Nos está pasando a nosotros cada vez que hablamos del libro y de los españoles, que empiezas a hablar y la gente se queda ensimismada. No pueden parar de escuchar la historia del Titanic. Se nos van las entrevistas a mucho más tiempo del que normalmente estaba estipulado. Pero figúrate, Juanjo, cuando el Titanic se botó en Belfast, que no lo conocía nadie, o sea, el Titanic era el segundo barco de la serie Olympic, que fue el primer barco. Cuando se botó en los astilleros Harland and Wolff, el primer barco, el Olympic, la prensa de la época dice que acudieron casi 1000 personas. Una barbaridad para una botadura que dura unos segundos, que es una cosa mecánica. Para el tercero, el Britannic, los periódicos dicen que acudieron casi 3000 personas, una barbaridad. Para el Titanic, para la botadura, que no había nacido el barco, nacía el 31 de mayo de ese año. La prensa dice que acudieron casi 100.000 personas. Una gran labor de promoción, por lo que veo, ¿no? ¿Por qué? Jesús. ¿Por qué, si no se había escrito ni una línea del barco? ¿Por qué fueron a la botadura a ver caer un casco por los astilleros 30 segundos? Casi 100.000 personas. Hasta tal punto que se anunciaba tanta gente en Belfast que el alcalde cobró por entrar a la ciudad y lo destinó, los fondos que recaudó, al Hospital Infantil de Belfast. ¿Y por qué se hablaba del Titanic si no había nacido? Pero quizás Nacho, por eso, ¿no? Por esa promoción de ese gran barco, el mayor de la historia, ¿no? Sí, pero es que el Olympic también era igual, y el Britannic era igual. Es que eran 3 barcos gemelos. ¿Por qué en el Titanic van casi 100.000 personas? No tiene explicación. Tenían la promoción de los barcos anteriores también. Claro. Sí, sí, pero y el Olympic también. Y se reforzó el Titanic y se lo hizo todavía más lujoso que el Olympic. Claro, supongo. El Britannic era más lujoso que el Titanic, y no fueron tantos. Lo cierto es que el Titanic al final se hundió y eso la ha elevado a la categoría de mito. De mito. Pero por eso, Nacho, me gustaría que nos centráramos un poquito en tu libro. Cuentas la historia de esos españoles, esos 10 españoles que viajan en el Titanic, bien como pasajeros, bien como tripulantes. Cuéntanos. Sí, mira, te cuento. Este es un trabajo de investigación que hemos hecho entre 3 personas. Entonces me gustaría destacar que Javier Reyero y Cristina Mosquera han tenido una parte muy importante, evidentemente, en la elaboración del libro, porque lo hemos escrito entre los 3. Hemos intentado rescatar la historia de esos 10 españoles, contar quiénes eran. En algunos casos sacarlos del absoluto olvido, porque en 100 años su nombre no había salido nunca a la luz. Eran 5 hombres, 5 mujeres. De ellos, 3 perecen en el barco y 7 se salvan. Iban 4 personas en primera clase, otras 5 en segunda, y la 10ª persona era un miembro de la tripulación, el único tripulante español del Titanic. Se llamaba Juan Monrós y además también era el más joven de todos los españoles, porque tenía tan solo 20 años. Era ayudante de camarero. Era ayudante de camarero, pero era ayudante de camarero por casualidad, porque él estaba en ese momento viviendo en Londres y él pretendía ser traductor, porque conocía perfectamente el inglés, el francés, hablaba catalán, hablaba castellano, y intentaba buscar un trabajo de traductor, pero no lo consiguió. Y a través de unos amigos que también estaban embarcados en el barco, eran 2 suizos, uno de ellos trabajaba en la cafetería del restaurante, consigue ese puesto. Se lo dan, se entrevista con Gatti, que se encargaba de la hostelería del restaurante, y le dan ese puesto como ayudante de camarero. Él cumple un sueño, porque quería ir a Nueva York, quería cruzar el Atlántico y quería ver a sus primos que vivían allí. Y estuvo durante 4 días trabajando en el que fue el restaurante más lujoso del mundo, solo 4 días. La historia, de todas formas, del señor Peñasco realmente marca... Es la historia más conocida, y si no la más impactante, porque hay historias muy impactantes en el libro, pero sí es la más glamurosa, porque era un matrimonio multimillonario y que llevaban nada menos que 1 año y medio de luna de miel,
que se dice pronto. Y en aquella época. Y en aquella época. Estaban en París, estaban comiendo en el restaurante Maxim's, el famoso restaurante, ven un cartel del Titanic y ahí es donde deciden que tienen que embarcarse en el Titanic. Pero hay una curiosidad, tenían un pequeño problema, y es que la madre de Víctor no quería que se embarcasen, se negaba a que en la luna de miel es el único requisito que les puso, que no subiesen en un barco. Entonces se les ocurre una mentira piadosa para la madre y dejan a Eulogio, el mayordomo, en el hotel de París, en el Hotel Majestic, y le dejan enviando cada día una postal a Madrid. De esa manera simulaban que seguían en París cuando estaban a bordo del Titanic realmente. Bueno, ya tenemos argumento para una película, Jesús. Incluso, después de hundido el barco, se continuaron recibiendo postales de que estaban en París. Claro. De todas formas, aparte, Jesús, de la fatalidad de aquel día, hay muchas negligencias en torno a aquel 14 Bueno, yo de no abril. creo que hay muchas diligencias. El hecho de navegar a 21 nudos por un mar. Sí, pero... No son muchas. No, pero también evitaron esos avisos de otros barcos ante la posibilidad de icebergs. Yo es que creo que eso no es una negligencia. Mira, tú vas en el barco mejor construido del mundo. Pero te están avisando, Jesús. No, avisaban de que había hielos. Tú vas en el barco mejor construido del mundo, con una chapa de 25 centímetros de acero, unidas por más de 4 millones de remaches. Estás navegando con 2 vigías a bordo. Vamos a ver, ¿quién de los que nos están viendo ahora mismo, cuando vamos por la carretera con nuestros coches y hay niebla, quién va a la velocidad que debe de ir? Ninguno, porque todos confiamos, bueno, yo veo bastante, yo veo y tal, y ahí pues yo creo que pasa. La única... Pero eso está muy mal hecho, Jesús. O sea, yo creo que cuando estamos conduciendo entre niebla, yo soy el primero que levanta el pie del acelerador y mantiene las normas, la distancia. Las normas. Tú vas a 20 por hora cuando hay niebla, anda ya, anda ya, Juanjo, cuando la visibilidad, ya. Jesús, por el amor de Dios, cuando la visibilidad depende de la visibilidad, claro. Hombre, pero claro. Sí que hay que destacar que el barco cumplía escrupulosamente la normativa vigente en el momento. Sí se tuvo que cambiar posteriormente. Y en ese momento la normativa estaba en función de la eslora del barco, de determinados parámetros que se cumplían, y el Titanic llevaba los botes salvavidas que tenía que llevar, 16 más los 4 plegables. Claro. Sí, pero se podían haber salvado más de 1.700 pasajeros o tripulantes. Sí, pero la ley también marcaba curiosamente eso. A raíz del accidente se cambió la ley. Pero hasta ahora... Pero recordemos que solo se salvaron 700. 705. 705. Y había botes para 1.700. Se hubieran salvado 500 más en caso de que hubieran porque los primeros botes, yo siempre digo que en el Titanic, al principio se salvó todo el que quiso y al final todo el que pudo. Porque los primeros botes iban casi vacíos. Eran para 62, 68 plazas, iba con 19, con 18, con 21. Y iban casi porque nadie quería, porque todos creían al principio que era un simulacro de abandono de buque. ¿Y quién se montaba en un bote salvavidas para bajar con unas cuerdas 50 metros? Y claro, el que ve, pero ¿para qué? Otro, porque en el Titanic hay que recordarlo, y es muy importante, que la navegación duró 3 días y cada día se hizo un simulacro de salvamento marítimo, sin arriar los botes, pero sí iban, cosa que no se hace ahora, y en el Titanic se hizo cada día un simulacro. ¿Y en qué consistía, Jesús? El simulacro consiste, cuando suena la alarma, ponerse los chalecos salvavidas y ir al bote que le corresponde. Y eso se hizo 3 veces, 3 días. Lo que pasa que ese día había que bajar los botes y los pasajeros creían que era otro simulacro, y claro, ¿quién monta un buque y quién baja? Sí, es verdad que muchos de los pasajeros que ya estaban embarcados en los botes estaban esperando la señal de vuelta al barco. Claro. Pero también hay que decir que en los hombres de primera clase no se les permitía subir, porque primero eran mujeres y niños, y además eran caballeros, y tenían que hacer ese paso. Claro. O sea, que no me vengas a mí con que no se cumplieron con las normas, Jesús. Porque es que hay que defender la actuación de la tripulación. De verdad que eran caballeros, profesionales. Mira, es que a veces se oyen cosas. Yo el otro día oí por televisión, a una persona que dijo que había un submarino alemán revolcando un iceberg, el iceberg que hundió al Titanic. Lo dijeron por televisión. ¿Lo oíste tú, verdad? Sí, lo oí. Por televisión. Pero vamos a ver,
¿Cómo se puede decir que en 1912 un submarino alemán iba remolcando al iceberg para que chocase con el Titanic? Por amor de Dios, se han inventado tantas historias durante 100 años. Primero, hemos estado 100 años diciendo que el Titanic chocó contra un iceberg, y no es cierto. El Titanic rozó contra un iceberg, y rozó tan suavemente se refleja en la que película ninguna de de las personas se enteraron. Es más, los que estaban en el puente de mando, los que estaban, creían que habían librado, porque pasaron cerca y creían que y lo que pasa es que el Titanic rozó con la parte baja. Y ni los que estaban viendo el iceberg, que era Murdoch y todos los oficiales de guardia y los marineros, creían que habían librado. Por lo tanto, no chocó, sino rozó. Y tú que hablas de conducir, sabes que no es lo mismo chocar con el coche que rozar con un coche. Porque mi coche está lleno de rozaduras, pero no de ningún choque. Por lo tanto... Pues muy mal hecho, Jesús. Que tu coche tenga rozaduras, también muy mal hecho. Sí, sí, sí. Muy mal hecho. No está mal hecho, es que soy un mal conductor y es la culpa de los parking, que los hacen súper estrechos. Eso es lo que en un momento dado podría decir el capitán, ¿no? En pleno Pues, Atlántico hablando del Norte, capitán, decir, claro, qué estrecho es el Atlántico, Claro. Una de ¿verdad? las Que ponen curiosidades, icebergs cada Juanjo, 2 es que, hablando del capitán, que el propio capitán Smith acompañó a María Josefa Peñasco al bote 8. Figúrate tú, hay una cosa curiosa que me gusta siempre contar, pero es tan curiosa. En la Armada de los Estados Unidos existe lo que se llama la patrulla de los hielos. Ya no hacen tanto porque ahora ya se mide con aparatos, con GPS, pero antes sí lo controlaban visualmente desde aviones. Y controlan dónde están todos los icebergs, la velocidad que llevan, cuánto tardan en desplazarse. ¿Quieres creerme, Juanjo? ¿Quieres creerme que según el informe oficial de la patrulla de los hielos de la Armada de los Estados Unidos, el iceberg que colisionó el Titanic salió del cascote polar aproximadamente, naturalmente, el 31 de mayo? Quiere decir eso, que el día que se botó el Titanic, el mismo día aproximadamente, el iceberg se desprendió del cascote polar y hizo todo el recorrido hacia ir a juntarse en medio del océano los dos. Es increíble, pero es así. Alimenta Son un poco datos más el mito, oficiales. Jesús. De todas formas, a 4 días de celebrar o conmemorar ese Celebrarlo, fatídico muy día, bien que ha rectificado. Efectivamente, conmemorar ese fatídico día, como comentábamos al principio, supongo que habrá otra serie de programas, ¿no? De actos, veíamos Sí, hombre, hay dos que son los más emotivos de todos. Uno será la cena del 14 de abril, se va a comenzar a la misma hora, se va a saborear el mismo menú, el mismo champán, es en Riabelé, el mismo vino, que es Chateau Preuvillac, y a las 12 menos 20 en punto pararemos la cena para guardar un minuto de silencio, porque fue la hora en que el Titanic rozó con el iceberg. Y a esa hora pararemos. En esa cena estará presente 26 familiares directos de pasajeros y tripulantes del barco que vienen de todo el mundo, de Estados Unidos y de Europa y también de España, claro. Y al día siguiente, domingo, en un velero del Museo Marítimo de Barcelona, acompañados por un buque de salvamento marítimo, saldremos frente a las costas de Barcelona a echar cada familiar una flor al mar y una corona en memoria no solo de los fallecidos del Titanic, sino en memoria de todas las personas que han dejado su vida en la mar. Será un acto muy emocionante. Hemos invitado a través de la Organización Marítima Internacional de la OMI, que tiene su sede en Londres, a que los capitanes de todos los buques de todo el mundo, a las 12 menos 20 de la noche de este sábado, hagan sonar durante 3 minutos sus sirenas, donde quieran que estén, para conmemorar este acto en homenaje a las víctimas del Titanic. ¿Se podría haber evitado la tragedia, Nacho, brevemente? Sí, se podía haber evitado, pero de todas maneras yo creo que nadie está exento del fallo, ya sea humano o ya sea mecánico. Evidentemente se podía haber evitado, se podía haber bajado mucho más la ruta, aunque no era normal que los icebergs estuvieran en esa época del año, en esa ruta. Bueno, pues ya lo saben, Titanic de Exhibition, una exposición
que no se pueden perder y que vuelve a poner en primer plano la fascinante historia de este barco. Jesús, Nacho, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Un verdadero placer. Bueno, continuamos con el programa.